Los bombardeos aliados no fueron muy precisos. Sus aviones bombardearon la Baja Normandía durante 3 días y se cobraron casi 4.000 víctimas entre alemanes y población civil. Los bombardeos provocaron una agria discusión entre Eisenhower y Churchill, a quien le preocupaba la cantidad de odio que podían generar entre los franceses. Para sorpresa de los aliados, la resistencia francesa replicó: «Esto es la guerra. Debemos aceptar que haya gente que muera». El 3 de junio, en Argel, el general de Gaulle había transformado el Comité Francés de Liberación Nacional en el Gobierno Provisional de la República Francesa. Hasta entonces, de Gaulle había guardado silencio. Los aliados habían ocultado sus planes a los franceses. Pero a medida que se acercaba la liberación de Francia, británicos y estadounidenses necesitaban a de Gaulle para garantizarse la cooperación de la población civil y de la resistencia francesa. El 4 de junio, tras ser llamado por Churchill, de Gaulle viajó a Inglaterra a exponer su posición. De Gaulle se negó a permitir que los aliados dictaran la ley. Pero a pesar de que los aliados rehusaron otorgarle plenos poderes, el susceptible general apoyó la operación Overlord. El 5 de junio los aliados continuaron desplegando tácticas de distracción en el mar. Docenas de barcos pequeños pusieron rumbo al norte de El Havre. De sus chimeneas salía una nube de vapor que actuó como cortina de humo e hizo creer a los alemanes que una gran flota cruzaba el canal en dirección a posiciones situadas mucho más al norte que las playas de Normandía. El general Eisenhower siempre había considerado que el lugar de un líder estaba junto a sus hombres, antes y durante la batalla. La tarde del 5 de junio, en el aeródromo Green & Common, pocas horas antes del despegue, Eisenhower visitó a la 101 División Aerotransportada. Serían de los primeros en alcanzar suelo francés. El semblante sonriente de Eisenhower ocultaba su tensión interior. Razón de más para que los paracaidistas pusieran buena cara y tranquilizaran a su jefe. Esa noche Eisenhower se quedó hasta el final, hasta que despegó el último avión.